Hoy tengo que comentar con ustedes dos situaciones que me tocó, como muchos, vivir en estas últimas 48 horas. Una de ellas es una llamada en WhatsApp de una amiga muy querida que casi ha sido un poquito como mi hermana menor, porque cuando yo hice mi servicio social en Paraíso, Tabasco, ella fue de la familia que más me acogió, una familia muy grande de apellido Magaña, cuyos hermanos, hijos y nietos han seguido en un estrecho contacto conmigo. Pero esta amiga en particular, cuando mi hijo mayor cumplió 1 año de edad, que estaba precisamente allá en Paraíso, donde están haciendo ahora, para que ustedes ubiquen más o menos, donde están haciendo el puerto de Dos Bocas, la refinería de Dos Bocas, lugar donde yo durante 3 años fui a pescar casi cada sábado o cada fin de semana, porque me quedé después del servicio social 2 años más allá, por todo lo hermoso que significaba no solamente la naturaleza tan esplendorosa que había en esa región, con 2 millones de matas de cocoteros, el agua límpida, el río seco, que le llamaban seco, no sé por qué, porque llegó a tener una amplitud enorme, que desembocaba en el Bellote, en la laguna de Mecoacán, y que recibía también las aguas de un enorme río que venía del oriente de la entidad, el río González, y que precisamente esa salida de ambos ríos a desembocar al mar, al Golfo de México, hacía y hace que se llame Dos Bocas, la salida sobre todo del río Seco y Mecoacán, junto con la salida del río González, que forman unos esteros increíbles y unos lugares maravillosos. Y esta amiga acaba de fallecer su hermano, uno de sus hermanos mayores, hace 2 semanas, falleció de una neumonía, y yo le sugerí que podía haber sido COVID y que ella había estado muy cerca de él. Es una mujer muy generosa, atendiéndolo conjuntamente con una sobrina, hija de uno de los hermanos menores de ella, que yo quise mucho, fue mi colaborador principal allá en Paraíso, y me acaba de decir ayer que murió de COVID este muchacho, y que ahora ella empieza a tener síntomas de COVID, pero digestivos y muy leves, pero ya le detectaron que es COVID, y que la hija de mi amigo, su hermano, que es la enfermera que ayudó a cuidar al que falleció, también está con un problema respiratorio ya severo por COVID. Esto, cuando ya uno lo tiene cerca de la gente que ama, de la gente que quiere, de la gente que pues significó y significa algo muy cercano en la vida en cuanto a los afectos, el reconocimiento, la gratitud y pues sobre todo la historia de vida. De mis 24 años adelante, esa familia tabasqueña ha sido como mi otra familia, ¿verdad? Nos escribimos diariamente, estamos en contacto, incluso con las que viven en el extranjero, como es una de las chicas de esta familia que yo más he querido, y la estima que les tengo por la forma en que me ayudaron, me brindaron compañía en esos meses en que yo llegué como un verdadero desconocido a esa tierra maravillosa que es el estado de Tabasco y específicamente el municipio de Paraíso. Pues ahora ese pensamiento me dejó pues muy perturbado, muy alterado, muy conmovido, y además aumentó mi preocupación, porque cuando uno tiene ya más cerca la enfermedad, se percata uno de la realidad, de lo que esto significa para tantos y tantos cientos de mexicanos que el día de hoy están sufriendo
ya con la enfermedad o los que están teniendo las consecuencias emocionales de tener un paciente con este padecimiento o estar ya sufriendo el duelo por la pérdida de quien murió y quien falleció por este virus. Y por la mañana recibí una llamada de un médico al que estimo muchísimo de aquí, del norte de la Ciudad de México, que es un médico general, es un médico familiar extraordinario, que fue la primera persona que acudió a prestarme ayuda cuando tuve mi accidente hace poco de más de 3 años y medio y que requirió las operaciones que requirió. Y él se trasladó desde el norte de la ciudad con todas sus hijitas que le tocaban salir porque era precisamente un domingo, un fin de semana. Y fue el que me rescató del sitio donde tuve el accidente y preparó las cosas y ayudó a conseguir la ambulancia, con lo que me trasladaron al Hospital Manuel G. González, donde recibí la primera intervención quirúrgica importante, que fue maravillosa y por lo cual yo vivo agradecido a los hospitales de especialidades de la Secretaría de Salud, donde me he estado atendiendo actualmente en el Hospital de Nutrición Dr. Salvador Subirán. Pero lo que más me impactó de esa llamada por chat de este médico tan querido es que refleja el miedo que tiene, porque él está en la primera línea, está en un hospital y él es el médico de urgencias de este hospital junto con otros 2 compañeros, que les toca recibir no solamente a las personas que estén en necesidad de ser atendidos en urgencias, sino además ser el filtro que canaliza a los enfermos de COVID que tienen un espacio reservado en dicho hospital. Y me habló por primera vez de su miedo. Y me hizo pensar fundadamente, suponer y decir para ustedes, ¿qué es el miedo? ¿Qué es la angustia que tenemos ahora? Pues yo diría, sin temor a equivocarme, la mayoría de los mexicanos, y que es uno de los factores que más está incidiendo en la dificultad para la recuperación de los casos graves por COVID-19. ¿Por qué lo digo? Porque tanto el miedo, que es realmente la emoción más importante para la vida, dicen mis compañeros de terapia, el miedo puesto al servicio de la vida se llama instinto de conservación. Y todos desde niños, y lograra un libro maravilloso, que es un libro de consulta diaria para mí, que se llama El niño ante el temor, el miedo, y que en la primera parte, en el primer capítulo, habla de la necesidad que tienen o tenemos todos, pero específicamente los niños, de tener miedo para sobrevivir. El niño que no tiene miedo de cruzar la calle sin fijarse, el niño que no tiene temor de comer un alimento en la calle que puede estar descompuesto, el niño que no tiene miedo de jugar en la azotea de la casa o del departamento y soñar en ser superhombre y a veces dejarse y aventarse con un paraguas como si fuera un paracaídas. El niño que no tiene miedo a la enfermedad, al peligro o al temor fundamental del ser humano que es la muerte, pues corre mucho peligro. Pero el adulto, ya reflexivo, ya con experiencia y ya con temores fundados, ya no infundados, a ciertas cosas como lo puede ser esta enfermedad, esta pandemia. Cuando tiene miedo, el miedo puede rebasar los niveles de tolerancia fisiológica de su organismo y entrar en estrés. Y el estrés severo, lo que llamamos los médicos correctamente dice estrés. Sabemos que el estrés es la capacidad de respuesta del organismo para adecuarse a las situaciones de peligro. Eso pudiera ser una definición coloquial de estrés. Nuestro organismo responde
aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la presión arterial, repartiendo en las tres áreas fundamentales los 5 litros o 6 que tenemos todos los seres humanos, y van al área cefálica una parte, al área esplácnica de las grandes vísceras otra, y al área de los músculos que cubren los huesos largos para predisponernos y ayudarnos a responder con las 3 respuestas ante el miedo, ante el temor, que son la parálisis, el ataque o la huida. Pero cuando esta respuesta de acomodamiento de los niveles fisiológicos, de la respuesta de nuestras suprarrenales, del aparato digestivo, del aparato circulatorio, del sistema nervioso, a las situaciones de alerta, cuando es rebasada severamente por el miedo pánico, que es el peor de los temores, entonces no solamente podemos ser afectados por el mismo, además de serlo por la situación de peligro, sino que existe una respuesta gravísima que afecta a todo nuestro sistema inmunológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que las defensas naturales de nuestro organismo empiezan a abatirse, empiezan a disminuir de manera severa. Por eso la depresión y el estrés severo son factores principalísimos, predisponentes y coadyuvantes para que bajen nuestras defensas ante las infecciones, ante las enfermedades virales, ante las enfermedades por hongos, ante las infecciones bacterianas, y que pueden dar origen a enfermedades autoinmunes con el tiempo. Y para muchos médicos muy queridos y respetados, muy buenos amigos, algunos de ellos, como lo decía yo el otro día, del doctor Alejandro García Carrancá, han pasado su vida en el Instituto de Enfermedades Biomédicas y en el Hospital de Cancerología, teniendo en cuenta no solamente las enfermedades determinadas por virus, como algunos cánceres bien conocidos. Ustedes saben que el cáncer cervicouterino en muchas ocasiones tiene como antecedente la presencia del virus de papiloma humano, y que el virus de papiloma humano en su multitud de variedades tiene 4 o 6 variedades que son cancerígenas con el tiempo, y que mucho tiene que ver con la respuesta inmune de la mujer que padece el virus de papiloma. Así es en muchísimos padecimientos. Y hoy aparentemente lo que está matando más a las personas que llegan a los servicios de urgencia, pero sobre todo cuando pasan al tercer nivel, a terapia intensiva, es el miedo. Están solos, incomunicados, intubados, sin que se permitan visitas, no tienen comunicación ni siquiera con el personal médico o de enfermería, y viven en el pánico. No saben qué va a pasar, no saben cuántas horas van a sobrevivir, o si van a sobrevivir al internamiento de tercer nivel. Imagínense nada más lo que es el miedo, cuando además, el personal médico o el personal de salud que los rodea también refleja en su conducta el miedo pánico a contaminarse. Esta suma de temores fundados, esta suma de miedos, esta suma de miedos pánicos puede llevar al acto heroico y salvarse, o puede llevar a la muerte. Hay un famosísimo neumólogo en el país que tiene como método curativo o paliativo, que es algo que pueden discutir muchos profesionales de la medicina, el que lo consulten pacientes con COVID que ya están iniciando neumonía, y en lugar de internarlos los envía a su casa, con la idea de que estando aislados en su casa
pasan por encima del miedo pánico del ingreso al tercer nivel y sus defensas permanecen activas, no baja su equipo inmunológico y están respondiendo al tratamiento y ya tiene una casuística importante de casos en los que se logra la supervivencia a neumonías atípicas por COVID, precisamente porque el tratamiento de esta última fase, la más peligrosa y aguda de la enfermedad, la logran pasar algunos confinados dentro de su hogar, dentro de su familia y atendidos a mediana distancia, hasta donde es posible, por familiares y médicos, que cubriendo todos los requisitos de guardar la distancia y cubiertos del equipamiento necesario y suficiente para no contagiarse, le brindan ayuda al paciente en su domicilio. Esto, que puede ser una hipótesis o una teoría, cuando menos en el pensamiento que yo tuve en la mañana al hablar con este médico amigo, fue que pudiera ser un recurso maravilloso, si es posible, y lo aprueban las autoridades del gobierno federal que están llevando la mayor carga, la mayor responsabilidad y la mejor información respecto a qué hacer, como algo que está siendo hipotéticamente bueno para algunos que tienen el privilegio de llegar a ser vistos por la medicina privada, que no es un privilegio que yo tenga o que tengan muchos de ustedes. Les repito, yo acudo al Hospital Gia González y al Hospital de Nutrición de la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Pues porque no tengo recursos como para llegar a la medicina privada, ni tengo seguro de gastos médicos, como muchos millones de mexicanos no tienen acceso. Entonces, yo se los comento porque es una hipótesis que es valiosa, que vale la pena, que quienes tengan las posibilidades puedan seguir, porque el resto de los mexicanos estamos tratando de seguir puntualmente las recomendaciones hechas de forma diaria, de forma cotidiana y además de forma maravillosa y comprensible por el doctor Gatell, que ha sido realmente pues como el ángel de la guarda para miles y millones que todas las tardes escuchamos, lo que él tiene para comunicarnos, para decirnos y para recomendarnos desde que empezó la parte media de la primera fase, ya vamos en la tercera fase de la enfermedad, y que mucho agradecemos no solamente a él en lo personal, sino al gobierno de la República, a las autoridades de salud y desde luego al gobierno de la Cuarta Transformación, a quien agradecemos además las medidas económicas que a partir del día de hoy se están tomando y se van a tomar para la población que está en muchísimos, pero muchísimos casos, sin trabajo, sin ingresos y sin recursos para sobrevivir a esta pandemia. Buenas tardes, muchas gracias.